Renacimiento. El Renacimiento fue un importante movimiento artístico y filosófico que nació en Italia a finales del siglo XV. Fue un periodo de transición de la Edad Media a la era moderna, condujo a cambios graduales y tuvo un impacto en todos los ámbitos de la vida. Esto significa que luego de experimentar un largo periodo de declive cultural, comenzó el renacimiento del conocimiento en Europa occidental, lo que se traduce como un gran cambio para la humanidad, porque implica el redescubrimiento de la antigua cultura grecorromana. El Renacimiento estuvo acompañado de importantes inventos como la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico y la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1450, que ayudó a la transmisión de información porque podía hacer que la producción de libros fuera más barata y eficiente. El Renacimiento nació por el arte, pues para la época era una de las actividades humanas más valoradas y el motivo principal que despertó el movimiento renacentista. El arte se basaba en observar al mundo y comprender sus expresiones, consiguiéndolo a través del raciocinio. Leonardo da Vinci aportó grandes datos científicos sobre la anatomía humana. Además, el Renacimiento también se caracterizó por combinar la ciencia con el arte, pues los descubrimientos dados por Leonardo sobre la anatomía humana ayudaron a recrear de manera exitosa el cuerpo humano en la pintura y escultura. La ciencia estaba empezando a tener relevancia a nivel social. Las obras pertenecientes al Renacimiento siempre buscaban la perfección, simetría, anatomía humana y la perspectiva, haciendo que estos aspectos sean los más importantes de las pinturas y esculturas. Es decir, que el objetivo principal del arte renacentista era buscar el realismo. Se suele dividir el renacimiento artístico en dos momentos: el 400 o primer renacimiento, desde 1400 hasta 1480 aproximadamente. Tuvo como centro a la ciudad de Florencia; el Cinquecento o el alto renacimiento, desde 1480 hasta 1520, que su centro fue en Roma, desde donde se extendió. Genios del Renacimiento. Leonardo da Vinci fue considerado por muchos como el intelecto más privilegiado de la humanidad, porque se destacó en muchas áreas del saber en el Renacimiento. Destacó en la pintura, escultura, arquitectura, matemáticas, química, ingeniería, música, astronomía y física. Considerado por muchos teóricos e historiadores como la persona más multifacética en su tiempo. Leonardo da Vinci nació en 1452 en Vinci y murió en 1519 en Francia, donde residió los últimos 3 años de su vida. Por la gran cantidad de aportes de la actividad intelectual de Leonardo da Vinci, se le suele llamar como el representante del Renacimiento. Leonardo fue el desarrollador e inventor de varios proyectos relacionados con la aeronáutica, navegación submarina, automóvil y dispositivos de guerra. También fue destacado en el mundo de las bellas artes por sus obras pictóricas. Las más reconocidas son La Última Cena, La Virgen de las Rocas, Santa Ana y la Virgen, y su destacada obra llamada La Mona Lisa. Miguel Ángel nació en su ciudad natal, Capricci Michelangelo, en 1475 y falleció en 1564 en Roma. Fue un arquitecto, pintor y escultor renacentista italiano, considerado el más grande artista en la historia del Renacimiento, tanto por sus esculturas, pinturas y obras arquitectónicas. Realizó esculturas conocidas como el colosal David, el Moisés, las estatuas de los Medicis, Julián el Pensador, Lorenzo el Guerrero y la Piedad del Vaticano. Miguel Ángel se destacó como un gran pintor en el Renacimiento por la realización de los frescos en el techo y paredes de la Capilla Sixtina, representando la creación, el diluvio, diversas figuras de profetas y el terrible juicio final. Algunos de los términos que se relacionan más a las pinturas de Miguel Ángel son la fuerza, la grandiosidad y el movimiento. Según los análisis que se han hecho al respecto de las obras y el trabajo de Miguel Ángel, se ve el interés que tenía por la fisonomía seria y a veces dolorosa, que dan la sensación de fuerza y lo sobrehumano. Rafael Sanzio nació en 1483 en Urbino, Italia, y perdió la vida en 1520 en Roma, Italia. Su fama llegó a Roma y el Papa Julio II lo llamó para participar en la decoración de las estancias del Vaticano. Estas obras eran de grandes dimensiones que obligaron a Rafael a contratar ayudantes para el duro trabajo. Su primera dependencia fue la asignatura en la cual pintó la Disputa del Sacramento y la Escuela de Atenas. También trabajó en Roma en las obras de la Basílica de Pedro. Sus pinturas destacan por una gran gama cromática y la maestría en el dibujo. Sus composiciones son armoniosas, dinámicas y bellas.
Rafael Sanzio fue pintor, arquitecto italiano y una personalidad del Renacimiento. Sus obras pictóricas son técnicamente muy elaboradas, expresa la concepción del universo en el cual él habita, con una jerarquía de bello y lo armónico de la época. Las pinturas de Rafael es idealista, llena de dulzura y delicadeza, con su prototipo de belleza perfecta. Donatello, nacido en 1386 en Florencia, Italia, y pereció en 1466 en Florencia, ya de joven presentaba un lado artístico ejerciendo el oficio de escultor, justo como aparece documentado en el taller de la Catedral de Florencia, donde está registrado que hizo estatuas que deja entrever lo que iba a ser su evolución artística en un futuro. Es por muchos como el principal escultor de la escuela florentina quattrocentista. El verdadero nombre de Donatello era Donato di Niccolo di Beto Barbi. Donatello ha pasado a la historia del arte por su excepcionalidad en cuanto a la escultura se refiere, demostrándolos el más puro clasicismo con un dramatismo que a sus últimos días de vida se tornó cercano incluso al feísmo. Sus esculturas más relevantes fueron el David, la Gata Melata y María Magdalena Penitente. Brunelleschi nació en 1377 en la República de Florencia, conocido por sus grandes conocimientos en diversas áreas como lo fueron la arquitectura, la escultura y la orfebrería. También conocido por sus excelentes trabajos como lo pueden ser la cúpula de la Catedral de Florencia II, considerado como uno de los pioneros de la arquitectura renacentista italiana debido a sus conocimientos matemáticos y entusiasmo por la ciencia, los cuales marcaron su camino a la arquitectura y sobre todo su descubrimiento más característico, el cual es la perspectiva cónica. Battista nació el 14 de febrero de 1404 en Génova, Italia, considerado como uno de los primeros teóricos artísticos del Renacimiento y una figura emblemática. Fue arquitecto, secretario personal de 3 papas, como lo son Eugenio IV, Nicolás V y Pío II, y diversas áreas más como lo pueden ser la poesía y las matemáticas. Considerado como uno de los filósofos humanistas más populares e importantes del Renacimiento, algunas de sus obras fueron la Basílica de Santa María Novella, la Basílica de San Andrés y el Palacio Rucellai. Murió el 25 de abril de 1472 en Roma. Bramante nació en 1444 en Ferminiano y su vida culminó en 1514 en Roma. Fue un importante arquitecto y pintor italiano del Renacimiento, el cual fue el que originó e introdujo el estilo del primer Renacimiento en Milán y el Alto Renacimiento en Roma. Sus obras más destacadas es la Basílica de San Pedro, el templete de San Pietro en Motorio y la iglesia de Santa María Preso, San Sátiro. Su arquitectura es muy característica por su seriedad y el uso de la planta central cubierta con cúpula.